¿Qué diferencia hay entre un relé y un módulo relé? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno? ¿Qué representa cada uno de sus terminales? ¿Existe diferencia de precio entre ambos? Quédate en este vídeo que te lo cuento. Un relé es un dispositivo electromecánico que debemos usar cuando queramos controlar circuitos de potencia con Arduino. El relé hace las veces de un interruptor controlado por electricidad. Como puede verse en su esquema simbólico, un relé está constituido por una bobina y un conmutador. La bobina forma parte del circuito de control del relé y el conmutador del circuito de potencia. Por tanto, la misión de un relé es separar dos circuitos que tienen valores de tensión e intensidad diferentes. Generalmente el circuito de control tiene esos valores mucho más pequeños que el circuito de potencia. ¿Cómo funciona el relé? Pues cuando hacemos circular una corriente por la bobina, esta se comporta como un electroimán, atrayendo magnéticamente a esta pletina móvil que bascula sobre este contacto articulado y hace pasar la pletina desde este contacto normalmente cerrado al normalmente abierto. Sin embargo, la utilización de un relé sin más en un circuito con Arduino está desaconsejado. El primer motivo es que la bobina que debemos excitar con una salida de Arduino está en el límite de la corriente máxima que Arduino nos puede dar, con lo cual podríamos dañar esa salida. En segundo lugar, es sabido que las bobinas reaccionan ante la interrupción de corriente abrupta que las recorre con la generación de un campo magnético que genera una fuerza contraelectromotriz. Esto supone una sobretensión también sobre esa salida de Arduino que debemos evitar a toda costa. De ahí que sea aconsejable acompañar a nuestro relé de algunos componentes electrónicos que protejan nuestro microcontrolador. Aquí podemos ver en este circuito que ya la bobina no es excitada directamente por la salida de Arduino, sino que lo hace un transistor que lleva también una resistencia limitadora. Por otro lado, para evitar dañar la salida de nuestro Arduino con una sobretensión, pues se ha colocado este diodo en antiparalelo. Bien, esto hace un tanto incómodo tener que usar un relé, puesto que debemos acompañar al relé de todos estos componentes. De ahí que se comercialicen los llamados módulos relés, que integran en una PCB estos tres componentes que vemos aquí y que pasan a formar parte de lo que es el componente completo en sí. Aquí en este esquema podemos ver que estos tres componentes electrónicos ya forman parte del componente que llamamos módulo relé. Entonces, mientras el relé integra solamente lo que es la bobina y los contactos que hemos estudiado, el módulo relé ya acompaña de componentes auxiliares de protección para usar con nuestro microcontrolador. En la práctica, el aspecto que tiene el relé y el módulo relé es este. Aquí tenemos el relé que hemos estudiado y aquí tenemos el módulo relé, donde se aprecia que es el mismo componente que va acoplado en una placa de circuito impreso o PCB y en la que se acompaña de esos componentes de protección que hemos estudiado, que son el diodo, el transistor y su resistencia de base, todos con tecnología SMD de superficie, de montaje superficial. Y aquí vemos además que incorpora un LED para cuando nuestra patilla normalmente abierta se conecte con el punto común. En cuanto al patillaje, en el caso del relé,
podemos identificar en el componente real lo que hemos estudiado en el esquema simbólico. Así tendremos que la bobina se encuentra entre los terminales B1 y B2, que en el componente real están situados aquí. Recordemos que la bobina pertenece al circuito de baja tensión, es decir, el que proviene de Arduino. Por otro lado, en el circuito de potencia tenemos el punto común del conmutador, que es C. Arriba a la derecha, el contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto. En cuanto al módulo relé, el patillaje es el siguiente. Por un lado, en la parte inferior del componente tenemos los terminales correspondientes al circuito de control. 5 voltios, tierra y la salida de control proveniente de Arduino que ataca al transistor. En la parte superior del componente tenemos los contactos del circuito de potencia en la disposición que marca la figura. Es necesario asegurarse de que el esquema simbólico en el que nos basamos corresponde exactamente con el fabricante del componente que tenemos entre manos, ya que a veces el contacto común nos lo podemos encontrar en el lado izquierdo. En cuanto al precio de estos componentes, y siempre refiriéndonos al modelo concreto que estamos viendo, que es capaz de manejar circuitos de potencia de hasta 250 voltios, la diferencia en el precio no es significativa y está más en la cantidad de elementos que se compren de una sola vez que en el tipo de componente en sí. Bien, pues después de esta comparativa quizás te haya quedado claro que existen pocas razones por las que utilizar un relé pudiendo utilizar un módulo de relé. Es mucho más cómodo y prácticamente su precio es el mismo. Si quieres ver un ejemplo en el que se utiliza un módulo relé para controlar un circuito de potencia, estate atento al siguiente vídeo. Hasta entonces, un saludo.